Soy uno de los co-founders de Upground. Como comentaba también, pues yo sí que estudié economía, derecho y filosofía, luego pues ingeniería informática y al final pues un mix de muchas cosas. Pero bueno, que también estoy en esa parte tech y básicamente soy uno de los cofundadores de Upground. Esto es lo que me saca el 99,9% de mi vida, eh, que es el primer reclutador virtual. Y bueno, hablando con el equipo de CodeNotch, ya hemos venido aquí algunas veces charlando sobre talento digital, la revolución tecnológica que estamos viviendo y tal, pues surgió la idea de venir a hablar otra vez de qué es lo que está pasando en el sector tech, las nuevas tendencias en el mercado, las plataformas laborales de hoy, qué se hace bien, qué no se hace bien, qué se está solicitando un poco en perfiles tech y finalmente pues también lo que es Upground y cómo puede ayudaros a lo largo de vuestra carrera profesional. Explicaremos también qué significa eh, 500 empresas, ahora serían 600 ya, con esos 30 minutos. Ahora mismo, como he comentado, unas 600 empresas, en Upground ahora tenemos unos 9.000 candidatos, todo está público en la landing de la plataforma, con lo que, bueno, datos actualizados se pueden consultar en la plataforma directamente porque no los escondemos. Entonces, vale, qué está pasando en el sector tech y por qué decimos bueno, que está cambiando, que hay un nuevo paradigma? Básicamente, las decisiones laborales de hoy se están tomando ahora más emocionalmente que nunca. Antes era trabajar por un salario y nada más. La nómina a final de mes era lo único importante. Y ahora, evidentemente, pues la pasta cuenta, nadie dice que no, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que suman más. Si no, bueno, yo ya os digo que cuando empecé en Upground, bueno, y ahora tampoco os penséis que cobro demasiado, pero sí que es verdad que al final, pues, lo que motivan son los proyectos. Si no motivan los proyectos, si no motiva el equipo, si no motiva el objetivo, eh, las perspectivas futuras, pues ya muchas veces hay que compensar esto con mucho dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caso el proyecto cundía mucho y al final lo que pasa es esto, ¿no? El salario cuenta, hay que vivir, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que cuentan también y esto es un concepto que al final se llama trabajo ideal y es un concepto que utilizamos mucho en Upground, pero que no se utiliza generalmente en muchas plataformas. Es decir, en cuántas plataformas os han pedido cuál es vuestro trabajo ideal, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? Modalidad de trabajo, salario, tipo de proyecto, startup, corporate, qué tipo de empresa estáis buscando, qué tipo de proyecto, en qué sector, etcétera, ¿no? Son cosas que generalmente no se preguntan, pero son fundamentales porque ahora mismo son lo que marca en muchos casos las decisiones laborales. En segundo lugar, el tech recruiting requiere muchos recursos, tanto de tiempo como de dinero. Para vosotros, evidentemente, pues de tiempo, porque los procesos son infumables, larguísimos y las esperas son infinitas y requieren mucha paciencia, sobre todo pues, para perfiles junior. Y, y bueno, menos mal que la pasta solo le cuesta a la empresa, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora el profesional tiene una exigencia bastante remarcada, que es que el tiempo es oro y no quiero estar pues horas y horas buscando, aplicando y pasando primeras entrevistas continuamente con todas las esperas que hay entre uno y otro paso, ¿no? Por lo tanto, no quiero que buscar un trabajo sea un trabajo, pero parece que todas las plataformas lo pintan así. Las plataformas te dicen entra aquí, entra ahí, porque si no te lo vas a perder, busca, busca, aplica, aplica, ve a saco. Y de hecho hay muchos recruiters que consideran que casi, bueno, por LinkedIn he escuchado algunos comentarios de que al final pues buscar un trabajo es prácticamente un segundo trabajo, ¿no? Entonces esto pues evidentemente está muy bien para el que está buscándolo activamente, pero para el que realmente siempre quiere aspirar a un poco más, pero no tiene ese súper incentivo para estar continuamente buscando trabajo, pues bueno, yo estoy bien en mi trabajo, no tengo esa necesidad, pues para dedicarle tantas horas no lo voy a hacer, cuando en realidad para llegar a su trabajo ideal sí que lo haría. Entonces,
Último punto, la era de la especialización es ahora. Cada vez se trabaja más en equipo y se requieren perfiles más concretos con conocimientos más específicos y la capacidad de seguir aprendiendo y mejorando. Esto está muy bien y luego lo que te encuentras de cara es un currículum. Es decir, las empresas están con la idea de no, nosotros fichamos por valores, el culture fit, queremos la proyección y el esfuerzo y la motivación y las ganas y tal. Y luego lo primero que tienes que dar es un currículum donde lo único que se leen son tags y keywords, ¿no? Entonces es como un poco, o somos un poco hipócritas o estamos haciendo algo muy mal. Es decir, o la única manera que tenemos de hacer las cosas es a través de un currículum que no dice la información que yo digo que es la que me miro, o realmente lo que yo estoy pidiendo en los perfiles es otra cosa que lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pasa algo. Ante todo esto, pues las plataformas y métodos de hoy pues no están siendo muy capaces de adaptarse correctamente y al final surge lo que muchos estáis viviendo, que es pues ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo para al final llegar a ese trabajo que os interesa de verdad. Y aquí es pues donde vienen las consecuencias. ¿Cómo se traduce estas cosas de las que vamos a explicar a continuación? ¿Cómo se traduce ahora mismo en el mercado? Bueno, nosotros como producto tecnológico, bueno, como startup y producto tecnológico lo empezamos todo mal. Lo empezamos todo mal en el sentido de lo que dice todo el mundo de lanza un producto muy rápido y mira que los feedbacks, bueno, pues nos lo pasamos por donde sea. Fue lamentable, tardamos mucho en sacar un producto, pero aprendimos muy bien la lección y desde el momento en que vimos que sacamos un producto que era súper guay, pero que nadie lo usaba porque no era funcional, vimos que solo de feedback seguido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, incluso después de 3 años, seguimos hablando con todos los players que hay, las problemáticas que se encuentran. Hemos hablado con más de 1000 recruiters, más allá de los clientes que tenemos, recruiters que solo les hemos preguntado por feedback, con más de 20.000 profesionales que nos han dado feedback sobre lo que buscan, lo que esperan, lo que necesitan, etcétera. Y esto es lo que tiene que hacer al final pues cualquier profesional tech, porque al final todo producto tecnológico debe estar 100% al día con lo que pretende solucionar. Y esto es algo que hemos interiorizado y consideramos que debe ser el core de nuestra marca, a base de hacerlo fatal de primeras, pero al final lo hemos aprendido, por tarde que nunca. Entonces, hablando con todos estos players, lo que nos hemos dado cuenta es, en primer lugar, el 96% de los perfiles juniors no se pueden distinguir por su currículum, que es el método más utilizado para esa parte de preselección. Es decir, siempre se usa para la selección en general y para la preselección, digamos que bueno, el filtraje siempre se hace con currículum. Ahora explicaremos también brevemente el funcionamiento de cómo se hace para que también pueden ser unos tips interesantes muchas veces. Bueno, si Francisco considera que digo algo fuera del lugar, también me puede corregir, que sabe más que yo de esto. Pero bueno, esto del currículum, como decíamos, es un poco problemático, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con 2 alumnos que están en esta aula, que vienen de CodeNotch, y uno, por lo que sea, no tiene tantas urgencias económicas y prefiere un ambiente más startup, más joven, en contacto directo con el CTO y con equipos de trabajo muy polivalentes. Es decir, está muy bien trabajar para una startup porque te curtes en el sentido de que hay juegos por todas partes, hay poco equipo y muchas cosas que hacer, muchos proyectos, entonces te toca hacer un poco más de todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Además, esta persona, por lo que sea, pues tiene proyectos propios que ha ido haciendo desde que empezó a aprender cosas de programación hace 5 años. Típico autodidacta, YouTube, cursillos que me he ido haciendo, prácticas que he estado haciendo los fines de semana y picando calculadoras, etcétera, etcétera.
Y otra persona, por el contrario, pues tiene más urgencias económicas, prefiere un ambiente de trabajo pues mucho más conservador, en una consultoría tecnológica tipiquísima que ya nos conocemos, con más personal, pero mucha más seguridad, que es lo contrario de una startup. Pero seguridad o menos seguridad, y mucho menos personal. Es decir, en una startup el rol es un poco anárquico, en una consultora el rol está generalmente muy, ¿no? Por otro lado, esta persona lo ha aprendido todo en Codebox. No sabía nada antes y, bueno, ya vendrá aquí a aprenderlo todo. Como vemos, al final estas dos personas son súper diferentes, tanto en el trabajo ideal como en las motivaciones, como en lo que están buscando, como en lo que esperarían de su siguiente reto profesional. Pero sobre el papel, sobre el currículum, estas dos personas son prácticamente iguales. Y en una preselección, generalmente, pues les van a descartar a los dos o les van a aceptar a los dos. Luego, evidentemente, pues podemos ir a una primera entrevista y quizá el que descuadraba mucho lo quitamos. Pero sí que vemos que hemos hecho una preselección a través de ese currículum me ha dado unos datos, estos datos que me ha dado no me han servido para definir cuál de las personas encaja por más que simplemente el rol, por tanto los acepto a los dos. Acepto a los dos en el proceso y uno de ellos lo descarto fuera. Aquí hemos perdido un tiempo. O lo que puede pasar muchas veces, los dos los descarto simplemente porque no he podido atender a todas esas motivaciones, valores, etcétera, que eran tan importantes, ¿no? Al final, lo que pasa generalmente es que se pasa ese currículum en el momento en que envías el currículum. Bueno, la mayoría de empresas funcionan a nivel de ATS, que es donde aplican tracking systems, que son softwares donde se centraliza a todos los candidatos de una vacante. Es decir, yo subo una vacante en ese software, esa vacante me la publica en diferentes plataformas simultáneamente y todos los candidatos que envían los currículums en cualquiera de estas plataformas me los centraliza en mi software, así no tengo que estar en 50.000 plataformas. Por tanto, ¿qué pasa con ese currículum? Lo pasan por ese software, leo unos tags y se quedan con unos tags. Probablemente, bueno, hace falta una definición súper clara, súper bien de esos tags. ¿Qué pasa? Que si yo pongo que he hecho proyectos personales de no sé qué, pues bueno, ¿a quién le importan los proyectos personales, no? A ese software seguro que no. Luego, eso es algo que se tiene mucho en cuenta en una entrevista, pero sí que es verdad que como filtraje inicial no es relevante muchas veces, ¿no? Entonces, vemos que el tech recruiting en este sentido es un poco, pues bueno, inconsistente, ¿no? Buscamos valores, buscamos cultura, pero luego lo que usamos primero es eso, ¿no? Y con esto lo que acaba pasando es que las empresas no son capaces de diferenciar los perfiles más adecuados para sus vacantes en la preselección y acaban descartando perfiles que encajan perfectamente y aquí el problema pues lo sufrís vosotros, haciendo que la retención sea muy baja. ¿Por qué es muy baja? Primero, porque las empresas no pueden acabar de escudriñar si el candidato es el ideal. Si lo hicieran de otra manera, seguramente si lo hicieran con currículums, pues podrían llegar a esas conclusiones, porque lo que sí que es cierto es que cuando tienes 5 y estos 5 lo entrevistas, sabes muy rápido cuál de los 5 cuadra. En cambio, si tengo 200 y escojo 5 a través de un currículum y pues bueno, al final estoy escogiendo entre 5. Si pudiera entrevistar a 200, tendría muy claro cuál de los 200 es el bueno. Y luego, por el otro lado, pues vosotros, que al final, pues como tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer es pillar lo primero que caiga en el sector tech. Es decir, lo importante en el sector tech es entrar. La entrada es complicada, cuesta su esfuerzo. Creo que ahí hay que hacer un ejercicio también de ver lo que realmente hay en el mercado. Es decir, atacar a todo lo que caiga, entrar en el mercado y luego en un momento entras y ya puedes ir a buscar o ir a especializarte en lo tuyo o puedes ir acotando a la carrera que quieres tener. Pero al final el primer step es el complicado en el sector tech, a pesar de que hay mucha gente que
ve esto como, ya entras aquí, ya todo hecho, 400.000 euros al año, remoto, casa en Malibú y 13 piscinas, realmente lo que hay es un inicio de junior que es complicado para encontrar el primer empleo. Una vez está eso hecho, pues todo ya viene mucho más soft y se puede empezar a atisbar esas cosas que todo el mundo habla, ¿no? De los profesionales tech. Pero sí que es verdad que al final el objetivo es ir a lo primero que caiga. Si juntamos ir a lo primero que caiga y luego cuando tengo un año de experiencia ya buscar lo que me encaja o directamente cuando ya tengo trabajo empezar a buscarlo y juntamos esto con que la gente, las empresas no pueden hacer procesos de selección buenos porque están filtrando por currículums, acabas teniendo que el junior se queda en el primer trabajo menos de 2 años y cada vez se quedan menos tiempo. Entonces, bueno, esto es un problema y al final el último problema, lo que comentábamos antes, procesos de selección que son larguísimos. Bueno, no creo que a nadie le pueda gustar que los procesos duren más de un mes de medio. Y ahora quería pasar ese vídeo, esa diapositiva. Bueno, se puede entrar luego, lo que como no tenemos tampoco súper tiempo, pues vamos un poco a esto y luego si acaso, pues ya lo comentamos. Vale. Un poco lo que muestra el vídeo es la diferencia que hay entre Upground y las plataformas habituales, ¿no? Las plataformas habituales lo que quieren es que entres siempre que puedas, que estés súper activo en la plataforma, que apliques en todas partes y que tengas claro que si un día no entras a aplicar, te perderás oportunidades. Entonces, esto para un junior que a lo mejor pues tiene más disponibilidad o interés para entrar en el mundo laboral y se puede dedicar a que buscar trabajo sea un segundo trabajo, está, pues bueno, está bien, porque como comentaba, lo que hay que hacer al final es atacar a todas las plataformas, todas las maneras, pues para encontrar esa primera oportunidad. Pero sí que es verdad que cuando va pasando el tiempo, al final lo que tienes es, vale, 3 años de experiencia o 2 años de experiencia, ostras, yo ya tengo un trabajo, quiero sacrificar mi tiempo libre para esto, quiero entrar. La respuesta es que no. Entonces la idea un poco de Upground es que todo se haga automáticamente. Es decir, mientras las empresas, las plataformas habituales te dicen que entres a la plataforma, Upground te dice que no entres, que no es necesario entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Upground? Creo que se explicará un poco mejor cuando expliquemos el workflow, pero básicamente Upground lo que hace es conectar empresas con desarrolladores de la misma manera con la misma información con la que las personas toman sus decisiones, que son las primeras entrevistas, pero en menos de 5 minutos cuando las empresas suben una vacante. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente conectamos mucho más que ese currículum. Básicamente ese currículum no lo conectamos porque ni lo pedimos. Entonces, lo que hacemos es conectar pues background, intereses, personalidad, trabajo ideal, expectativas y cualquier cosa que nos cuentes en tu entrevista con oportunidades profesionales, tanto de la vacante, tanto en la vacante en sí, como por el perfil explícito que buscan, como por las características de la compañía, todo a través de inteligencia artificial.
primero de todo, no hay keywords, no funciona por keywords, es procesamiento del lenguaje natural. Y la idea es conectar todo lo que hay detrás de esa entrevista automáticamente con todo lo que hay detrás de esa empresa. Y el funcionamiento es el siguiente. Ahora vamos a explicar el porqué de las 600 entrevistas en 30 minutos. Al final el funcionamiento es el siguiente. Lo que debéis hacer básicamente es entrar en Upground y automáticamente os llevaremos a la entrevista virtual con Opi, que es nuestro bot. Y Opi os hará esa primera entrevista, que es en formato WhatsApp. Pues en breves estará en formato vídeo, estará en formato nota de voz para quien quiera hacerlo. De momento está en formato escrito, formato texto. Y ya veréis que ahí tendréis espacio para contarle todo lo que consideréis importante de vosotros y de lo que buscáis. Y se adapta a lo que sois. Es decir, pregunta muy estúpida para un junior de 0 años de experiencia. ¿Cuántos años de gestión de equipos has tenido? Pues esto es una cosa que se lo va a preguntar a un senior de X años de experiencia. O cuéntame sobre tus experiencias laborales. Bueno, si te he dicho que tengo 0, vale, esto no lo hace. O sea, te va a preguntar, pues si eres un junior, te va a preguntar proyectos personales, retos que te has encontrado a la hora de desarrollar estos proyectos personales, problemáticas que has podido solucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se adapta un poco al perfil. Si algunos son de data, les pregunta algo más de data. Si algunos son más de desarrollo, pues más de desarrollo. Entonces, a partir de aquí, cuando acaba esa primera entrevista, guardamos toda la información en Upground y por el otro lado, viene una empresa, sube una vacante, le da el clic y en menos de 2 minutos recibe unos candidatos recomendados. Estos candidatos recomendados cumplen 2 características. Una, los candidatos cumplen todos los requisitos de la empresa. Esto es de cajón, lógico. Pero lo hace, pues, no a través de keywords. Para poner un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero si en una vacante pone AWS, esto es una tecnología de cloud, no hace falta que lea AWS explícitamente, puede hacer un porcentaje de match con algún concepto de cloud relacionado o puede hacer que un mix de 2 o 3 tecnologías puedan hacer que esta persona sea muy propensa a saber de cloud y pueda ser un buen match. Entonces, todo este análisis lo hacemos, por tanto, el primer punto es que los profesionales tienen que cumplir los requisitos de la empresa, pero que esto no es keyword con keyword. Y el segundo requisito es que la empresa tiene que cumplir todos los requisitos del candidato. Por tanto, si alguien está buscando posición remota, pues bueno, como decía, cuando sois junior hay que pasar un poco por el tubo, pero bueno, si alguien está buscando una posición remota, pues no saldrá recomendado en posiciones híbridas. Si alguien ha puesto 45.000 euros para primer trabajo, pues bueno, Upground tiene 600 empresas, pero no hace magia tampoco, es complicado cuando sois un junior de 0 años. Pues ahí también hay que tener en cuenta que si estas empresas han puesto unos requisitos y tú no encajas, o sea, esta empresa no encaja con ninguno de tus requisitos, no se aparecerá nunca recomendado, con lo que también hay que ser un poco lógico con lo que se está pidiendo. Si yo, por lo que sea, soy un friki de X tecnologías y digo, yo quiero trabajar con esto, 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 y esto, y esto, y esto, pues bueno, es muy complicado que una empresa cumple todos tus 40.000 requisitos de stack. Por tanto, también hay que ser un poco realista con lo que hay. A partir de aquí, la empresa recibe los candidatos recomendados y puede enviar una propuesta directamente a vosotros. Vosotros es lo que vais a recibir. Por tanto, no os habéis enterado absolutamente de nada de lo que ha pasado hasta que recibís una propuesta de una empresa que busca lo que tú ofreces y que ofrece lo que tú estás buscando. Por lo tanto, hay un doble match. Y a partir de aquí, podéis aceptar o rechazar. Si rechazáis, no se comparten los datos de contacto. Si aceptáis, se comparten los datos de contacto y podéis seguir con el proceso, que generalmente ya es fuera de esa primera entrevista. Por lo tanto, el proceso suele ir directamente a una entrevista con el líder de equipo, una prueba técnica. Por tanto, ya nos hemos saltado el primer paso, que es el aburrido y el
más lento, ¿no? Bueno, nos hemos saltado unos cuantos porque tampoco has buscado y aplicado en ningún momento. Entonces, esto es un poco la idea. Esta primera entrevista con el chatbot sirve como primera entrevista para todas las empresas de la plataforma. Básicamente, el funcionamiento podríamos decir que es en el momento en que una empresa sube una vacante, el candidato aplica con esa entrevista a esa vacante sin que tenga que hacer absolutamente nada. La empresa recibe ahora mismo unos 9.000 aplicantes en esos 5 minutos y en esos mismos 5 minutos son 9.000 aplicantes son filtrados a nivel de primera entrevista para descartar los que encajan y también para descartar los que no encajan y también para descartar los que no buscan algo como lo que la empresa ofrece. Y este sería básicamente el funcionamiento de Upground. Por lo tanto, también es importante destacar que incluso si encontráis muy rápido vuestro primer trabajo, después de CodeNotch, que al final pues pone también sus horas y su esfuerzo en que lo consigáis lo más rápido posible, pues Upground también puede ofreceros mucho, porque al final podéis estar trabajando, pero siempre hay algo hay algo siempre por lo que cambiaréis de trabajo. Por tanto, mantener actualizada esta entrevista os servirá para que mientras vosotros os estéis desarrollando, tengáis una tecnología que dice, oye, ahora ya tengo mi trabajo, ahora ya quiero irme a gaming, vale, me voy a poner más selecto, o me cambiaría si me pagan el doble, o me cambiaría para un remoto, vale, mientras yo ya estoy trabajando, aquí tienes mis requisitos, ahora filtrame un poco mejor, porque antes íbamos un poco a gas y ahora queremos un poco ir más a lo que me interesa de verdad, ¿no? Entonces, esto sirve para que Upground pueda hacerlo por vosotros y vosotros no tengáis que dedicarle ese tiempo. Y a su vez, pues os va a servir también para practicar para esa entrevista real que podáis tener en algún momento a través de otras plataformas, porque la entrevista con el chatbot ha estado elaborado con el feedback de unos 1.000 recruiters ahora mismo, 1.000 feedbacks, con lo que considero que es una entrevista, una primera entrevista, digamos, con toda la información que debería contener una primera entrevista. A partir de aquí es donde ha sido entrenado el chatbot. Y luego, finalmente, una funcionalidad nueva que hemos sacado ahora mismo y que también puede ser interesante para vosotros, al final es OP the Coach, y OP the Coach muestra qué requisitos os hacen falta. Vamos a decirlo diferente. ¿Qué cosas cumplís y no cumplís de vuestro trabajo ideal? Es decir, yo he puesto como trabajo ideal posición en remoto, Python, 25.000 euros, empresa de Barcelona, sector, health, lo que sea. Con este stack concreto y la posición pues de backend junior, ¿vale? Lo que os va a decir este gráfico no es de esta vacante, pero bueno, para que todo el mundo se entienda, lo he inventado. Pero aquí lo que os dice es qué os hace falta, qué tenéis y qué no tenéis para poder salir recomendados en estas vacantes. En este caso, pues como era una posición así más de junior, por lo que veo aquí son dos gráficos distintos, porque este de aquí no es este de aquí, ¿vale? Pero bueno, resolutividad y comunicación, estos serían soft skills que se están pidiendo mucho en estas vacantes y luego tenemos otras tecnologías como pues AWS o SQL, son skills que ahora mismo más o menos un 20% de las empresas de esta vacante concreta que tú estás deseando piden AWS y te dice, oye, está en rojo, no la tienes. Y aproximadamente un 15% piden SQL. Oye, no la tienes tampoco, eso quiere decir que hay unas cuantas empresas en las que no puedes aparecer porque no cumplen estos requisitos. Por tanto, si vosotros realmente estáis buscando esta oportunidad, pues ya sabéis cuáles son los next steps de formación que tenéis que hacer. Y luego en verde, pues os dice los que sí que tenéis. Entonces, a partir de aquí, lo que vosotros podéis hacer es un roadmap de formación, saber por dónde podéis empezar a aprender para llegar a ese reto. Si vosotros acabáis la entrevista y veis que todo está en rojo, antes de hacer un roadmap de formación, diría, voy a aterrizar un poco porque a lo mejor se me ha ido y
no puedo tirar tan arriba, ¿no? Entonces, claro, si todo está en rojo, quiere decir que probablemente, bueno, si ya prácticamente el 80% está en rojo, muy probablemente puede ser que no se reciban vacantes, porque al final no se están cumpliendo la mayoría de requisitos de estas empresas para este perfil. Entonces, sirve un poco para decir, oye, estoy alineado con el mercado, se me está yendo un poco, debería bajar un poco y relajar mis requisitos, flexibilizarlo un poco. Y también os dice cuál es el rol para la vacante que habéis pedido. Si vosotros como juniors, este ejemplo era bueno, iba bastante al caso. Si vosotros como juniors habéis puesto unos requisitos y os sale este gráfico y os dice, no, mira, has puesto unos requisitos de team leader, vale, podemos irnos y bajar un poco y aterrizarlo, porque se me ha ido un poco y no voy a recibir nada. Y lo mismo por si, ostras, yo quiero ser backend y resulta que me aparece mucho DevOps, pero yo no quiero hacer DevOps o no quiero ser Product Owner, vale, pues te permite también saber si tus requisitos están alineados con el mercado. Y ya está, básicamente esto es todo. Podéis registraros, hablar con OPI y ya está. Y después de hablar con OPI ya no hay nada más que hacer, aparte de contestar pues, las propuestas que os pueden llegar. Y por último, quería comentar que tenemos un podcast que puede... Bueno, aquí hay mis datos de contacto, si alguien quiere agregarme en LinkedIn o mail. Y luego os quería comentar muy rápido. Tenemos un podcast que se llama Discovering Tech Stories, que al final es nuestro CTO, que es 10 años de experiencia en C++, que tiene tela, y que aguante 10 años de experiencia haciendo eso, pues tienen todos mis dieces. Y un poco es charla entre CTO y diferentes profesionales del sector tech. Entonces, pues a veces traemos un product owner que está en una empresa en remoto de Estados Unidos. Ahora traemos una persona de ciberseguridad que lleva 4 años de experiencia, otro de IA, otro de blockchain, un frontend, UX, backend, lo que sea. Todas las combinaciones posibles y al final la idea un poco es hacer una entrevista del recorrido profesional que ha hecho esta gente, cómo ha llegado hasta donde ha llegado, cómo empezó, qué está haciendo, cuál es su futuro, etcétera, etcétera. Un poco la idea de esto es que para juniors es muy interesante porque al final mucha gente dice, vale, yo he empezado desarrollando, pues lo que comentabais antes, React, y a mí me gustaría mucho pues llegar a ser un producto, o sea, me parece genial frontend, pero me molaría pues toda la parte de product owner, mucho más con el cliente, etcétera. Vale, pues voy a ver cómo esta persona que empezó desarrollando Angular ha llegado a hacer no sé qué. Entonces, los steps, ¿no? O pasa mucho con blockchain, ¿vale? La formación en blockchain no es tan sencilla como ha empezado una persona de backend puro a acabar en una empresa de blockchain haciendo tal, ¿no? Entonces, un poco, pues bueno, yo creo que puede ser interesante. Se llama Discovering Tech Stories y está en todas las plataformas. Listo. Muchas gracias.